Margarita utiliza el servicio de transporte masivo de su ciudad al CAS. Todos los días utiliza para desplazarse a la universidad y a su trabajo. Últimamente, ha estado llegando tarde a la clase de investigación de mercados que inicia a las 7 en punto de la mañana, a pesar de que sale muy temprano. El profesor de Margarita, al observar la recurrente situación de sus llegadas tarde y conociendo que Margarita es una estudiante responsable, después de clase la llama y le dice: Margarita, ¿por qué no tomas esta situación que estás viviendo con el transporte y la aprovechas como la oportunidad problema para realizar la investigación correspondiente a la asignatura? Por esta razón, durante el trayecto a su casa, en el transporte masivo, recordando todo lo que su profesor le dijo y pensando en el primer punto que tiene para definir el proyecto del curso, decide que el propósito de su problema u oportunidad de investigación se relaciona con mejorar la movilidad en su ciudad. Esto le hace pensar en cómo lograr comprender mejor su situación que se relaciona con el propósito de investigación, para así poder identificar los síntomas con mayor claridad, que es un punto fundamental para su proyecto. Al llegar a casa, Margarita empieza a pensar en dónde podrá encontrar información fidedigna relacionada con la movilidad de su ciudad. Recuerda entonces que fuentes primarias son aquellas que brindan información adecuada a problemas específicos, debido a la inexistencia de información. Y las técnicas de recolección de información son encuestas, observaciones, entrevistas de profundidad, etc. Por otro lado, las fuentes secundarias se basan en datos ya existentes, que permiten afinarla. La característica común es que se optimiza la información existente. Al repasar lo aprendido en clase, recuerda que el periódico News A de su ciudad tiene una columna diaria que trata el tema de movilidad. Inmediatamente busca el periódico de ese día y empieza a leer la columna, identificando la gerencia de tránsito como contacto directo de información. Margarita, muy motivada por haber identificado fuentes fidedignas de donde puede obtener información confiable, empieza a documentar la información encontrada. En la ciudad circulan alrededor de 60 buses grandes, los de color amarillo, 30 alimentadores de color gris y 10 alimentadores de color café, y la circulación de personas diarias en la ciudad es alrededor de 3 millones. En las horas pico, 6 a 8 de la mañana y 5:30 a 7 p.m. la congestión es muy grande, porque según estudios de observación de la gerencia de tránsito, en estas horas es muy alto el volumen de pasajeros, pero al mismo tiempo es alto el tránsito de vehículos particulares y de motocicletas en la ciudad. En la hora pico de la mañana se acrecienta la congestión también con los vehículos de transporte escolar, sobre todo en el norte de la ciudad. En el norte se encuentran ubicadas 10 universidades que, según el Ministerio de Educación, tienen alrededor de 45,000 estudiantes, de los cuales alrededor del 20% tienen clase a las 7 en punto de la mañana. 9,000 estudiantes. Esto además de los profesores y administrativos que también se desplazan en los mismos horarios. Por otro lado, se da cuenta que la gerencia de tránsito ha hecho varios esfuerzos por mejorar dicha movilidad, tales como ubicar horarios de vehículos pesados y orientar la movilización de las motos por ciertas franjas de las vías, pero no ha tenido el éxito esperado y que actualmente pretenden realizar. Las oleadas verdes en cuanto a los semáforos para mejorar la circulación en ciertas vías, y la organización del par vial, que consiste en cambiar la circulación de dos de las principales vías en un solo sentido para probar si se mejora dicha movilidad. Margarita analiza cada uno de los elementos encontrados y concluye que la situación de la movilidad de su ciudad se relaciona principalmente con la congestión vial que se genera en horas pico en la ciudad. Con esta conclusión, Margarita describe los síntomas que se derivan de su problema u oportunidad de investigación. 1. La congestión de movilidad en horas pico en la ciudad. 2. La llegada tarde de los estudiantes, empleados y profesores de las universidades a pesar de madrugar. 3. La congestión en el norte de la ciudad es muy alta y no hay manera de avanzar. Margarita, para continuar desarrollando su proyecto de investigación, le escribe al profesor solicitándole un espacio de asesoría para mostrarle lo que ha adelantado hasta el momento. Para identificar las unidades de análisis involucradas en tu proceso de investigación, debes responder las siguientes preguntas. La primera, ¿quiénes se ven afectados por la situación, problema? Y segundo, ¿cuáles son las variables que son determinantes considerar para el propósito de la investigación? Margarita le pregunta al profesor, ¿cómo lograré identificar
identificar las variables a utilizar en la investigación. El profesor responde: Margarita, existen muchas variables que pueden aportar a las investigaciones, además de las ya analizadas. Estas dependerán del propósito de la investigación, por ejemplo, posicionamiento, participación en el mercado, tasa de crecimiento, hábitos de consumo, etc. Margarita llega a la casa y se dispone a responder las preguntas que el profesor le sugiere para identificar la unidad de análisis y las variables pertinentes. Margarita piensa entonces en la respuesta a la primera pregunta: ¿quiénes se ven afectados por la situación problema? Las personas que se están viendo afectadas por la movilidad en la ciudad en horas pico. Los responsables en la ciudad de la movilidad, como lo es la gerencia de tránsito, y los directivos del sistema de transporte. Después de identificar los afectados por la situación, Margarita piensa cuáles son las variables que son determinantes considerar para el propósito de la investigación. Considera que las variables que podrían usarse en su estudio son conciencia, debido a que se puede estudiar cuál es la conciencia de las personas en la ciudad en cuanto a la situación que se está viviendo en la movilidad. Satisfacción, pensando en qué se puede estudiar el nivel de satisfacción que tienen las personas afectadas tanto en la movilidad del servicio público como el particular. Y datos demográficos, porque es importante en este estudio caracterizar la población que usa servicio público y el servicio particular. A partir de lo identificado y la complejidad del alcance de la investigación, considera que para su investigación su interés estará centrado fundamentalmente con los afectados directos, que son los usuarios del transporte público y transporte particular. Margarita se queda pensando en las tres variables que considera pertinentes para su investigación. Piensa que puede identificar el grado de conciencia de las personas en la ciudad frente a la situación que están viviendo con la movilidad, el nivel de satisfacción que tienen las personas afectadas por la movilidad del servicio público y el particular, y las características de la población, datos sociodemográficos, que usa servicio público y el servicio particular. Le permitirá identificar estrategias para mejorar la congestión vehicular en la ciudad. A partir de esta reflexión, Margarita llega a la conclusión que la pregunta problema de su investigación es: ¿cómo se podría mejorar la congestión vehicular en la ciudad? Margarita revisa las notas de clase y lo explicado por el profesor. A partir de esto, analiza cuáles elementos son importantes para la formulación de los objetivos de su investigación, que es uno de los pasos a seguir, y cuáles serían los elementos de mercadeo y los verbos que necesita para la formulación de dichos objetivos de investigación. Margarita recuerda que en la clase el profesor explicó que el objetivo general de la investigación es el mismo problema, pero con un verbo antecedido. También recuerda que para la redacción de los objetivos específicos, él hizo énfasis en utilizar verbos que indicaran acciones, pero que no hicieran referencias a una solución. Por ejemplo, que usara verbos como determinar, analizar, conocer, identificar, evaluar, verificar, etc. Y que no usara verbos como cambiar, mejorar, lanzar, utilizar, modificar. Además, Margarita recuerda que dichos verbos que se deben usar en los objetivos específicos de investigación deben hacer referencia a acciones que son preliminares y necesarias para poder llegar a resolver el problema u oportunidad de investigación, guiándose por preguntas como: ¿qué desconozco del problema? ¿De qué no estoy seguro? ¿Qué quiero averiguar? ¿Qué información necesito saber para solucionar el problema? Después de reconocer los elementos fundamentales para formular los objetivos, Margarita recuerda que en el libro de Fundamentos de Marketing de Philip Kotler, que utiliza el profesor en la clase, se explica detalladamente los componentes de la mezcla de marketing, que son producto, precio, plaza y promoción, y también otros elementos a tener en cuenta como la competencia, tendencias, segmentación, comportamiento del consumidor, que se aplican dependiendo de la información que se necesita averiguar. Al revisar estos elementos, Margarita reconoce que lo que necesita averiguar en su investigación está relacionado con estos elementos de mercadeo. Finalmente, teniendo claro elementos estructurales como los verbos y los elementos de mercadeo para la formulación de los objetivos, encuentra en sus notas de clase una idea clave que resalta: para la formulación de los objetivos específicos, aparte de tener en cuenta los verbos adecuados, se debe considerar formular objetivos específicos por cada uno de los elementos de la mezcla de marketing. Aunque no en todos los casos se formulan objetivos específicos por cada uno de estos elementos, siempre es importante tenerlo presente, porque esto puede convertirse en una guía para no desenfocarse del propósito de la investigación. Teniendo en cuenta la idea clave que Margarita tenía resaltada en su cuaderno de notas, consideró que
antes de formular los objetivos debía identificar en su problema u oportunidad de investigación cuáles elementos de la mezcla de marketing y los otros elementos de mercadeo aplicaban para su caso, y empieza a analizar si el problema está relacionado con cómo mejorar la movilidad en la ciudad, el producto que hace referencia a cualquier producto tangible como las galletas, o intangible, seguros de vida, servicio público que se ofrezca a un mercado para satisfacer una necesidad. En mi caso sería el sistema de movilidad de la ciudad en las horas pico. El elemento precio, que hace referencia al dinero que se entrega por un producto o un servicio que se recibe para el propósito de mi investigación, se relacionaría con la necesidad de invertir en nuevas vías de acceso o otras soluciones para mejorar la movilidad en la ciudad. El elemento plaza se relaciona con la integración de toda la cadena de prestación de servicios para llegar al consumidor y o usuario final del servicio o producto. En mi caso, se relacionaría con la integración de todos los que participan en la operación que se necesita para lograr la movilidad en la ciudad. El elemento promoción, que se relaciona con las estrategias de comunicación que son necesarias para generar una relación recíproca entre los participantes de la cadena de prestación de servicios hasta llegar al consumidor y o usuario final del servicio o producto. En mi caso, puede estar relacionada con las posibilidades de comunicaciones asertivas con los involucrados en la movilidad en la ciudad. La competencia hacen referencia a otros proveedores que satisfacen las mismas necesidades con los mismos productos o servicios, productos similares o sustitutos. En mi caso, quienes aportan a la movilidad son el transporte masivo, los buses particulares, carros particulares, los diferentes tipos de taxis, las motos, mototaxis, los piratas. Tendencias hace referencia a las proyecciones basadas en estudios actuales e históricos relacionadas con un producto o servicio. Para este caso, Margarita, según un informe de la Gerencia de Tránsito que leyó en el periódico News8, lo que se vislumbra al futuro en el tema de movilidad en la ciudad se relaciona con inversiones en vías alternas para los sectores donde se presenta mayor congestión. Segmentación hace referencia a la división de los usuarios de los productos y o servicios en grupos acordes a sus necesidades y características específicas. En este caso, los segmentos serían los usuarios que utilizan transporte masivo, el transporte público y el privado, automóviles, motos, bicicletas y transporte pirata. Comportamiento del consumidor hace referencia a los comportamientos y hábitos de las personas con relación al consumo de un servicio y o producto. En este caso, Margarita identifica que los horarios de clases de todas las universidades del norte y el horario de ingreso de las personas que trabajan en los mismos sectores y los hábitos que a partir de allí se generan es un elemento fundamental para la investigación. Margarita se dispone a redactar los objetivos de su investigación proponiendo como objetivo general, determinar cómo se podría mejorar el sistema de movilidad de la ciudad en las horas pico. Y como objetivos específicos, analizar las vías versus números de vehículos en tránsito, identificar los sectores con mayor dificultad vial, conocer las necesidades de las universidades en cuanto a movilidad, conocer la actitud de las personas frente a la movilidad vial, analizar las posibles propuestas de mejoramiento para la movilidad diseñadas por la administración municipal. Margarita tiene claro que para alcanzar los objetivos de la investigación es necesario recolectar información a través de fuentes primarias y secundarias. Margarita reconoce que la encuesta será un instrumento clave que le ayudará a cubrir la mayoría de los objetivos específicos de su investigación y complementar la información que ya había empezado a documentar con fuentes secundarias. Margarita ya tiene redactado el problema y los objetivos de investigación y consulta a su profesor si puede continuar con la formulación de la encuesta. Su profesor le contesta que sí, que recuerde para la formulación de la encuesta tener en cuenta el capítulo de encuestas y algunas de las recomendaciones que se impartieron en clase. Margarita entonces procede a buscar la información que le recomienda su profesor y saca un resumen al respecto, identificando los elementos metodológicos, estructurales y éticos. Metodológicos: se deben combinar todos los tipos de preguntas. La encuesta no debe tener solo opciones de sí o no. Se puede identificar acorde las necesidades del problema de investigación por género, estrato, rango de edad, gustos, etc. Deben realizarse preguntas de control para verificar la confiabilidad de la información que está suministrando. Esto implica que se hagan preguntas al principio y al final parecidas de modo corroborador lo que se pregunta. Estructurales: las preguntas de la encuesta siempre deben ir de lo general a lo particular, de lo fácil a lo difícil. La encuesta debe estar redactada
redactada de manera sencilla que cualquier persona pueda entender lo que está escrito. En la medida que sea posible, la encuesta no debe tener más de 20 preguntas. La encuesta debe tener todas las indicaciones en caso que responda sí, vaya a esta pregunta, sí, no, vaya a esta pregunta. La encuesta debe tener identificación del encuestado, pero no nombre, dirección y teléfono. Regularmente se contratan supervisores que están revisando y verificando la aplicación de las encuestas. La encuesta no debe influenciar las respuestas. Se debe verificar que efectivamente la encuesta se realizó al mercado objetivo para evitar el fraude. Después de revisar varias opciones de páginas web que ayudan en el diseño de encuesta, Margarita también recordó que su profesor mencionaba en clases que todas estas páginas eran buenas, pero que les recomendaba que usaran www.e-encuesta.com, porque esta página les permite formular un número mayor de preguntas que las otras páginas. De igual manera, les compartía a su profesor que estas páginas tienen ciertas limitaciones cuando son para usar de manera gratuita, y es que solamente les tabula hasta 100 encuestas. Si se necesita realizar un número mayor de encuestas, regularmente debe pagar por cada encuesta realizada. Otro elemento favorable en diseñar las encuestas en estas plataformas es que te ofrecen diferentes tipos de preguntas y en la medida que se alimenta la plataforma, le va tabulando toda la información y al final se obtienen tablas y gráficos derivados de las encuestas aplicadas. Margarita revisa sus notas de clase y encuentra recomendaciones de tipos de preguntas que se pueden incluir en las encuestas y que no solamente las preguntas deben tener respuestas sí o no. Margarita revisa los ejemplos de las preguntas y analiza cuáles podrían servirle para la encuesta de su trabajo de investigación de mercados. Margarita encontró preguntas que aportan a la identificación del encuestado como: por favor indique su género, A, mujer, B, hombre. También revisó varios tipos de preguntas con diferentes opciones de respuesta que puede usar en la formulación de su encuesta, como por ejemplo: 1. Cuando piensa en visitar un centro comercial, ¿qué tan importante es para usted el parqueadero? A. Sumamente importante. B. Definitivamente importante. C. Generalmente importante. D. Ligeramente importante. E. Solo ligeramente importante. F. En absoluto importante. Margarita también encontró preguntas con varios planteamientos para que el encuestado conteste: definitivamente, de acuerdo, generalmente de acuerdo, ligeramente en desacuerdo, generalmente en desacuerdo, definitivamente en desacuerdo. Con todo este tipo de opciones de preguntas, más las opciones de preguntas que se observan en la plataforma web, Margarita se da cuenta que tiene muchas posibilidades para diseñar las preguntas en su encuesta. Margarita está muy contenta de haber encontrado ayudas para el diseño de su encuesta y entonces recuerda revisar sus notas de clase, donde encuentra lo siguiente: que es importante formular preguntas por cada objetivo específico, que el número de preguntas debe estar en el rango de 15 a 20. Después de formular las preguntas por objetivo específico, entonces puede organizar para que las primeras preguntas sean las generales y luego las específicas. La mayoría de las preguntas deben ser cerradas, o sea, con opciones de respuesta. Sin embargo, puede formular preguntas abiertas y cuando realice la prueba piloto, tratar que las preguntas tengan opciones de respuesta. Las preguntas en la encuesta deben ir primero las generales y luego las específicas. Preferiblemente, las preguntas de identificación del encuestado al final de la encuesta: género, ocupación, estrato, etc. Estas preguntas también deben tener opciones de respuesta específica. Después que Margarita diseña la encuesta considerando todos los elementos metodológicos, estructurales y éticos que deben considerarse para la formulación de la encuesta, recuerda que el profesor mencionaba en clases que existen muchas páginas web que ayudan a diseñar las encuestas dependiendo de la necesidad, y estas pueden ser para medir satisfacción, encuestas para evaluar hábitos de consumo, diseño de producto, posicionamiento, etc. Por tanto, Margarita revisó algunas de estas páginas y los diferentes ejemplos de encuestas que aquí se encuentran, y decide trasladar su encuesta en SurveyMonkey. Margarita reconoce que para validar la encuesta diseñada es fundamental realizar una prueba piloto y a partir de allí hacer las modificaciones que se requieran. Margarita se siente muy feliz.